Ustedes no van a creer, pero yo cierro mis ojos y en ese instante se me viene a la cabeza una palabra particular, como diciendo: hija, tú sabes que te amo. Si tú tuvieras un cáncer, ¿seguirías creyendo en mí? Ok, hola a todos, bienvenidos a este segundo podcast con Valentina Ibarra, quien nos está contando bastante de su testimonio, porque hay muchas personas que te conocen, que te siguen por Instagram, que buscan incluso unas citas contigo, unas asesorías personales, pero también otras personas que quieren saber un poquito más de quién eres tú, o sea, saben lo que haces, han visto los resultados, conocen muchas cosas de tu vida. Pero hay otras personas que dicen: no, pero es que yo quiero saber, yo quiero que me cuentes, yo quiero saber un poquito más de lo que no se muestra de pronto en las redes sociales y en las cosas que haces. Para todos los que están en YouTube, un saludo muy especial. Para los que están escuchándonos por cualquiera de las redes de podcast, les recuerdo, estamos en una zona abierta, el viento está soplando, se escucha un poquito la piscina de fondo, unas campanitas allá atrás, ¿sí? Y todo esto y los mosquitos también, y los mosquitos aquí, de fondo, si nos ven aquí haciendo así un sonido como esto, porque estamos aquí, así como ustedes estarían en su casa. Aquí estamos haciendo un esfuerzo, mejor dicho, ¿no? No, aquí estamos súper, no, y estamos en un momento muy agradable. La ciudad tiene un clima bastante agradecido hoy. Muy agradecido. Y la idea es que ustedes se conecten un poquito con nosotros en ese ambiente, ¿no? Como que salgamos un poquito de esas cuatro paredes. Sí. Y nos conectemos con un poquito del ambiente así, y trataremos pues de hacerlo cada vez un poco más amplio. Entonces, quienes estaban escuchando la parte primera del podcast 1 con Valentina, entonces ella nos estaba contando un poco de su historia. Pero ahorita pasamos a esta segunda parte y tiene que ver ya con algo muy especial que le pasa a ella en su vida, en su parte de salud, sí, pegando unos brincos importantes ya en tus cosas personales. Sí. Pero que algo que definitivamente nos ayuda para que nosotros entendamos el por qué cuando ella nos habla de lo que nos habla, tiene autoridad y sabe qué es lo que está haciendo y diciendo. Listo. Bueno, a partir del 2000, yo podría decir que desde el 2019, Moisés, empecé a presentar una serie de dolores, pero eran unos dolores muy camuflados. ¿Sí? ¿No era el del pie? No, ya, tiene que digamos superado, que ya ese tema ya superadito. Terminé cojeando, pero todo está superado. Sí. No, mentiras, ¿qué tal? Entonces, ya a partir del 2019 ya había pues estudiado esta parte de nutrición, ¿sí? Había tenido la gran fortuna de haber culminado este estudio maravilloso. Estaba ya poniendo en práctica muchas cosas también respecto a todo este tema que me encanta, que no solamente es el campo del entrenamiento, sino también compartir, informar a muchas personas, más específicamente en las empresas, ¿sí? Estaba en ese momento trabajando a nivel empresarial, digamos que promoviendo hábitos de vida saludable en las empresas. Estaba, digamos, como en todo ese cuento, y de un momento a otro arrancaron unos dolores a nivel lumbar. Yo decía, bueno, seguramente estos dolores pueden ser por los gajes del oficio, ¿sí? Pero eso quedó allí. Iban y venían esos dolores, a veces se me camuflaban, otras veces volvían y otra vez reincidían esos dolores, pero nunca le presté atención a eso. En ese momento de mi vida estaba atravesando por una situación particular a nivel personal, de salud con mi padre. Digamos que ha sido una situación en la que he estado por muchos años vinculada, ¿sí? Y pensaría que en gran parte todo ese estrés que tú acumulas, esas preocupaciones, van quedando allí, en reserva. Y recordemos algo, el cuerpo jamás va a discernir qué clase de estrés es el que está sufriendo. Estrés es estrés, ¿sí? Y tarde o temprano, aun cuando muchas veces lo queramos soslayar, pues tarde o temprano el cuerpo lo siente. Todo lo que tú muchas veces callas
callas, el cuerpo también lo está expresando de alguna forma, internamente. En ese instante, bueno, eso quedó así. Ya cuando fue transcurriendo el 2019, bueno, ya a nivel personal empezaron también a desarrollarse una serie también de factores a nivel personal. Me casé en ese momento, tuve a mi precioso hijo, Luca, que ya tiene 3 años, y fue inmediatamente, apenas llegó mi príncipe a mi vida, llegó, pues imagínense, 2020, plena pandemia, en el mes de febrero, marzo, recuerdo muy bien, que yo apenas estaba recuperándome de la cesárea, porque a mí me hicieron cesárea, yo tuve a Luca por cesárea, y recuerdo muy bien que en ese momento empecé yo a dictar ciertas clases por Zoom. Aún recuerdo que mis alumnas me decían, pero Mona, te vemos cansada, te vemos descompensada, y pues uno tratando, ¿no?, de autosabotearse, yo decía, no, vamos para adelante, vamos chicas, y de alguna forma lo hacía con mucho amor, ¿sí?, con mucho amor. En ese momento yo tenía un cabello bastante largo, Moisés, un cabello bastante largo. Tú me conociste así, con esa melena. Mi cabello empezó a resecarse y empezó a caerse. Yo, sin saber qué es lo que estaba pasando internamente en mí, empezó ya una ola sintomatológica. Eso empezó a propagarse, no solamente en el cabello que se me estaba resecando y se me estaba cayendo, sino que mi brazo derecho empezó a consumirse. Fue algo extrañísimo. Yo en ese instante, pues, uno a veces no conoce, ¿sí?, porque vuelvo y lo repito, uno no es médico, pero yo sabía que algo estaba pasando en mí, algo anormal, que no era nada que ver con el tema, pues, de la cesárea. Yo todo, digamos que uno podría relacionarlo con el tema de la cesárea, y pues obviamente cuando uno ha tenido hijos o cuando uno está en un embarazo, pues hay una revolución hormonal. Sí, claro, ese asunto postparto, exactamente, muchas cosas pueden surgir, correcto, cosas que uno pensaría. Así es. Entonces, en ese instante me acuerdo muy bien que arrancó algo que se llama parestesia. Una parestesia es adormecimiento en tus extremidades. Yo empecé a sentir adormecimiento en las yemas de mis dedos. Al mismo tiempo empecé también a sentir un leve adormecimiento en mis extremidades y a perder, exactamente, mis piernas, y a perder funcionalidad. Cuando yo dictaba clases, me acuerdo muy bien que cuando yo hacía las planchas, las famosas planchas sostenidas, ya mis brazos no respondían, me caía, me desvanecía, sentía un hormigueo en toda mi columna vertebral. Entonces ya se podrán imaginar, esto no era normal, ¿sí? Pasaron los días. Y un día yo estaba cargando a mi bebé en brazos, estaba amamantándolo. Generalmente cuando uno es mamá y cuando uno está en todo el proceso de posparto, uno ni tiempo tiene para verse al espejo. Yo al menos no tenía ni tiempo. Uno anda como la India Catalina, ¿no?, con los senos al aire, todo el santo día. Y yo andaba pues despelucada, y en ese momento me recuerdo muy bien que yo estaba amamantando a mi Luca y me veo al espejo, Moisés. Generalmente yo siempre tenía el cabello hacia un lado, como hacia el lado izquierdo, como lo tengo pues ahora. Siempre tenía como que el cabello a este lado. Y me da por moverme el cabello, despejarme el cuello, y me alcanzo a atisbar como un bulto en la cervical. Sí. Pero era un bulto notable. O sea, se veía claramente. Eso pues para mí fue alarmante. Yo recuerdo que yo quedé pasmada viéndome eso. Pero les cuento a todos los que están escuchando este podcast que en ese instante, cuando yo me vi eso, curiosamente sentí paz. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo uno puede sentir paz en un momento en que uno no sabe qué es lo que está pasando internamente? Pues ya les voy a contar lo que ocurrió. Resulta que ahí fue que yo cogí mi celular, inmediatamente llamé a una gran amiga mía de la Valle del Lili, endocrinóloga, y ella misma me dijo, mira, vale. De la clínica, ¿no? De la clínica, sí, Valle del Lili es una clínica muy reconocida aquí pues en Cali. Y resulta que me dice, mi amor, lo complicado del asunto es que estamos en plena pandemia, las UCIs están saturadas y están cancelando todas las citas. Todo lo que no tenga que ver con COVID, exacto, no era prioritario. No era prioritario, pero obviamente al yo comentarle lo que estaba pasando, ella me dijo, tenemos que sacarte sí o sí una cita prioritaria, ¿vale? Porque esto no pinta bien. En ese momento ella hizo un silencio y me dijo, tócate tus senos. Yo empecé a tocarme, no sentía absolutamente nada, y me dijo, ¿sientes algún bulto? ¿Algo extraño? ¿Algo adicional? Yo le dije, Lili, así se llama, Liliana, la verdad sí siento algo diferente. Mi abdomen lo siento totalmente distendido.
Yo no podía sumirme, sentía mi abdomen como si internamente, como cuando hay muchas mujeres que sufren en una diástasis abdominal, que las paredes abdominales se abren después de un parto natural. Diástasis. ¿Qué es diástasis? Una separación de las paredes abdominales. Okay. ¿Sí? Yo sentía, era como una sensación, ¿sí? De que sientes que tus paredes están totalmente abiertas. Yo no podía sumirme y empecé a tocarme el abdomen y efectivamente alcancé a palmar como unos bultos, unas tumefacciones se llaman eso, o sea, unos bulticos que al tacto tú sentías unas bolas en tu abdomen. Entonces ella otra vez volvió a suspirar, a guardar silencio, 3 puntos, ¿no? Ya se podrán imaginar para que ya lo vayan escribiendo en sus diarios. Y resulta que me dijo: mi amor, mañana mismo nos vemos aquí en Valle de Lili. Hagamos de cuenta que era un miércoles. Jueves a las 6 de la tarde tenía que estar en Valle de Lili haciéndome una resonancia cervical y nerviosa. Bueno, ese día me acuerdo que yo termino de hablar con ella. Me provoca pues arreglarme. Justamente ese día yo me acuerdo que me visto con un body azul hermoso, visto a mi niño precioso. Y nos vamos al balcón, mi Moisés, y pues en ese momento, la verdad, me pongo a orar. Y en ese momento de conversación con Dios, ustedes no van a creer, pero yo cierro mis ojos y en ese instante se me viene a la cabeza una palabra particular, como diciendo: hija, tú sabes que te amo. Si tú tuvieras un cáncer, ¿seguirías creyendo en mí? Entonces yo en ese momento, cuando yo escuché esa palabra cáncer, pues uno inmediatamente sacude la cabeza y uno dice: Dios mío, quita esos pensamientos de mi mente. Eso fue lo que yo dije: Señor, quita esos pensamientos de mi mente. ¿Qué estoy llamando? Uno dice eso, ¿no? Dios mío, no voy a llamar la enfermedad. Volvió nuevamente ese pensamiento: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, que es un versículo incluso bíblico. Cuando yo abro mis ojos, veo a Luca viéndome con un chupo gigante y esos ojos expresivos que este gordo tiene, una belleza. Y yo sentí inmediatamente la presencia de Dios allí acobijándome. Fue algo tan especial que solamente cuando uno lo vive, uno lo puede entender. Cuando pasó eso, ese mismo día en la madrugada, yo viví, yo creo que el cuadro más babélico que uno podría experimentar, porque yo creo que nunca había sentido tanto dolor en mi vida físico. Me levanté a las 2 de la mañana, me levantaron los dolores más terribles, como si estuvieran enterrándome un cuchillo por toda la espalda, pero lentamente. Cuando yo me levanto con esas punzadas, me levanto sudando, tratando de incorporarme, ahí fue cuando ya mi cuerpo colapsó. Yo ya no sentía mis piernas, no me podía parar. Llamo a mi mamá temblando y le digo: madre, ora por mí porque no soporto esto. Mi mamá pues obviamente nunca me había escuchado quejarme de un dolor, siempre fui la rubia, robusta, fuerte. Y cuando ya le dije a mi mamá: no puedo más, mi mamá sí sabía de unos ciertos dolores, pero ya cuando me escuchó en ese grado de desaliento, que ya ni las palabras me salían de mi boca, mi mamá me dijo: mi amor, ¿qué está pasando? Yo dije: mamá, no sé qué esté pasando, pero ora por mí. Cuelgo con mi madre y me arranco el cabello del dolor. ¿Cómo será el dolor que estaba sintiendo que yo me arranco el cabello y trato de llamar en ese momento pues al padre de mi hijo? Eso fue en la madrugada. Eso fue en la madrugada del día que tenía la cita, correcto. Eso fue jueves en la madrugada. La cita era en la tarde. En la tarde a las 6 de la tarde. Y resulta que empiezo yo a llamar a Iván y este hombre pues obviamente estaba profundo. Sí, había llegado de trabajar, obviamente estaba agotado. Y claro, pues cuando me ve a mí encorvada como una anciana de 90 años, pero con una caja encima de la espalda, ya se podrán imaginar la escena. Yo no podía ni siquiera mirarlo a los ojos porque no soportaba el dolor. Para resumirles, me quedé profunda a las 7 de la mañana, me quedé dormida. Pude dormir unas 2 horas, 3 horas para recuperar sueño, porque pues igual con el bebé también en mesecitos pues te llama y te pide leche. Ya a las 6 de la tarde ya estaba en Valle de Lili, no podía ingresar nadie más sino yo, ¿sí? El padre de mi hijo estaba con Luca en el parqueadero, en el carro. Y en ese momento ingreso a realizarme mi resonancia
cervical. Yo les cuento, de verdad tengo que ser muy honesta. Yo tengo un pequeño problema y es que cuando a mí me encierran, a mí me empieza a dar un poquito el desespero. No es que sea claustrofobia, pero de alguna manera sí siento algo muy similar, ¿sí? A mí me encierran en esa bendita cápsula. Yo dije, ¿cuánto tiempo voy a estar acá metida? ¿Sí? Y lo primero que te dice un doctor es, no puede tragar. ¿Qué le pasa a uno? Cuando le dicen no puede tragar, pues te arranca el tic. A mí me empezó el tic. Y yo, caramba, el doctor, tenemos que repetir. Y yo, deme algo, güey, madre, para dormirme, porque no voy a poder. Pues les cuento que yo empecé en ese momento también a orar. Y dije, Dios mío, duérmeme. No sé, pero duérmeme. Caí como la bella durmiente. No me di cuenta de cuánto tiempo estuve allí metida. Sé que fue bastante tiempo. Cuando me levanté desubicada. Yo estaba emparamada. Pues imagínense, uno siente como mamá cuando tu hijo está pidiéndote leche. Yo estaba emparamada. Toda mi bata estaba emparamada y yo lo primero que hice fue levantarme y pedir disculpas. Doctor, qué pena que estoy emparamada. Tranquila, no se preocupe. Pero yo estaba tan angustiada de llegar al parqueadero y darle de comer a mi hijo, porque sabía que Luca ya se le habían agotado sus 2 teteros y eran leche materna, ¿sí? Luca todavía no tomaba leche formulada. Ya. Entonces, en ese instante me acuerdo bien que el doctor me dijo, para Valentina, tranquila, estás desubicada porque entiendo que no hayas dormido, ¿sí? Pero necesito decirte algo importante. Esto no pinta bien. Tienes una masa cervical que está comprimiendo tu médula, por eso el tema de la funcionalidad, ¿sí? El adormecimiento. Exactamente, todo, exacto, y la falta de fuerza, todo. En los brazos. Y de coordinación, o sea, mis piernas parecían daltónicas. Eso parecía una pierna por allá y la otra por allá, pero yo no sentía de aquí para abajo. Cuando de repente me va diciendo, tenemos que hospitalizarte. Yo le dije, doctor, yo no puedo quedarme hospitalizada el día de hoy porque mi hijo está llorando o sea, tengo que ir al parqueadero. Aparte de eso, les cuento y les confieso también, yo no sentía paz. A mí esas cuestiones de totazo de que te tenemos que hospitalizar. No, yo dije, Señor, yo sé que tú tienes el control de esto. Y recuerdo que yo le dije al doctor, yo mañana a primera hora estoy aquí. Me dijo, mañana puede ser tarde. Y yo le dije, doctor, por favor, crea, mañana a primera hora estoy aquí, pero tengo que ir al parqueadero. Les cuento que cuando ya tenía que firmar el consentimiento de salida, no podía empuñar ni siquiera el lapicero, ya no me respondía tampoco la mano. El cáncer no da espera. El cáncer no da espera. Yo en ese momento todavía no sabía qué pasaba, no tenía ni idea. En medio, a pesar de esa conversación que ya había tenido y de también mis monólogos internos, porque de alguna forma uno también tiene esos momentos de monólogos. Sí, la mente también empieza. Sí, exacto, a hacerle pues sus jugadas. Sus malas pasadas. Exacto, yo dije, Señor, no entiendo qué está pasando, pero sé que todo va a estar bien. Me acuerdo que cuando ya no pude empuñar el lápiz, para mí eso fue muy duro. El lapicero, ya para mí eso fue la tapa. Yo salí de ayudas diagnósticas, que era el sitio donde te hacen pues los exámenes especializados. Y de verdad, cuando yo salgo de ayudas diagnósticas en Valle de Lili, no había ni un alma. No había nadie. Eran las 9:30 de la noche y no había nadie. Yo no podía caminar bien. Caminaba torcido. Me sentía desubicada, me tuve que sentar en un rincón y les cuento que ahí fue que yo me quebré, Moisés. Me quebré totalmente. Entre lágrimas, yo tenía mi cabeza agachada y en ese momento se me acerca una persona. Me toca el hombro, una enfermera, y me dice, Valentina. Yo en qué momento le dije mi nombre. Yo dije, bueno, seguramente es de ayudas diagnósticas, no sé, seguramente eso fue mi deducción. Y me dice, no preguntes, sostente en mí. Ese fue mi callado de allí hasta el parqueadero, porque no hubiera podido caminar. Llegué al parqueadero y me deja allí en el parqueadero pues ya para poder continuar. Y en ese instante cuando llego al parqueadero, listo, ya me meto al carro, el nené obviamente pues estaba con hambre, chiquitín, pero gracias a Dios estaba tranquilo. Y ahí fue que ya empezó todo. Al otro día ya estaba en Valle de Lili. Me hospitalizaron 2 meses. Les cuento que eso fue un milagro de Dios. A mí me diagnosticaron metástasis de hueso.
Mi cáncer fue un linfoma Hodgkin, ese fue el diagnóstico. Al principio no había claridad, al principio me iban a abrir toda la cervical. Me acuerdo que mi neurocirujano dijo, este caso está muy delicado, vamos a tener que exponerlo ante la Asociación de Neurocirujanos a nivel nacional, porque no sabemos cómo intervenir para extirpar ese tumor. Ese bulto está muy grande, ¿vale? Y si yo llego a rozarte un nervio, puedo dejarte, ¿sí? Puedo restarte funcionalidad. Estoy hablando de un neurocirujano reconocido, ¿sí? Muy reconocido y un tipazo, con una calidad humana y ante todo valores, pero impecable ese hombre, y un creyente fiel. Y resulta que ya después del proceso, cuando me hospitalizaron, efectivamente eso fue también otra respuesta de Dios, porque si no me hubiesen hospitalizado, Moisés, seguramente el diagnóstico se hubiese dilatado mucho y el proceso de intervención, ¿sí?, hubiese sido mucho más, también más lento. Les cuento que durante mi estadía en el hospital fue maravilloso. La gente no creería, pero yo creo que fueron mis vacaciones. Fue un tiempo en donde Dios me permitió, primero que todo, tener un tiempo de analizar muchas cosas, de hablar muchas cosas con Él, de despojarme y de dejar atrás también muchas cosas, de soltar muchas cosas también de mi vida. Me acuerdo que mis enfermeras llegaban y se quedaban allí, se ponían a llorar, a contarme todos sus problemas. Imagínense ese cuadro, yo toda canalizada, juepucha, todo inflamado, ¿no? Y estas chicas llegaban y después de que ya terminaban de llorar, como que caían en cuenta. Valentina, qué pena, en vez de darte fortaleza, no trae aquí, mejor dicho, llorándote. Y yo tantos les dije, problemas ya te traemos más los nuestros. Pero les cuento que de eso se trata. El cabello. Bueno, me acuerdo que un dermatólogo me va diciendo, ya después de que ya me diagnosticaron y que pues obviamente me tuvieron, eso fue todo rápido, ¿no? La paroscopia, el catéter implantable, porque el catéter te lo colocan cuando son cánceres largos, ¿sí? Cánceres largos. Sí. De hecho yo recuerdo que cuando pues, nos conocimos, que fue precisamente por algo, precisamente una producción audiovisual, pues tienes el cabello muy largo y demás, pero por un tiempo te desapareciste, ¿no? Sí. Por el mapa, y pues uno no se pone a indagar, a molestar, Sí. sino que pues uno entiende que... Sí, algo pasaba. Que, pues sí, pero Algo pues sucedía. uno respeta además, ¿no? Recuerdo que también estabas recién casada y con el nene, que también pues tuve el gusto de estar allá en tu ceremonia, compartiendo este momento y demás, pero en un momento u otro te desapareciste y uno dice, bueno, pues... Algo sucedió. ¿Qué pues, pasó? Sí, pero pues uno no llega a pensar que la niña estaba metida en una cama. Exacto. 2 meses, un poco Exacto. más, creo yo. Y eso que acabas de decir, Moisés, es una pregunta que, aun cuando la gente no la quiera hacer, es bueno que la hagan. Pero ¿por qué rayos te dio un cáncer siendo tú tan saludable, siendo tú deportista, alimentándote bien? ¿Por qué un cáncer? Dime si a ti de pronto no te habrá surgido esa pregunta. No, es que es con el inevitable. tema de la salud uno dice, bueno, ¿y por qué un cáncer? A veces uno se pone muy filosófico y dice, ¿por qué a ella? Exactamente. Como si era gente que se lo merece y gente que no. Exactamente. Sí, uno piensa muchas cosas. ¿Y por qué a mí no? Sería la pregunta. Sí, o bueno, uno empieza realmente, lo que tú Sí. decías ahorita, la cabeza empieza a pensarle Sí. uno y a Empieza jugarle uno a malas hacer- pasadas. Y uno dice, ¿será que y será que ella sabía que tenía hace mucho tiempo? Sí, ¿Será que lo empiezan tenía? estas criptas también, sí, ya, hay mejor dicho. hay unos dilemas ahí Sí, muy sí, sí, graves sí. con este tema. El tema es que finalmente pasa este tiempo, Sí. tu cabello fue una muestra de Bueno, de ese proceso. ¿qué pasó con el tema del cabello? Recuerdo que el hematólogo me va viendo y me va diciendo, Valentina, no tenga mucha predisposición al optimismo, ¿no? Y yo, ¿a qué se refiere, doctor? ¿Al cabello? Sí, es lo primero que se le va a caer. Y yo, ay, doctor, vamos a ver. La verdad, yo no lo dije como a modo de reto, de que el cabello, pues, no, una dependencia por el cabello, no. Es que en este momento, los que están en YouTube, les Sí. voy a mostrar un pedacito del Claro. video. Yo tengo un video Claro. cuando te grabamos allá en un parque en Cali. Sí. O sea, en ese instante pueden estar viéndolo. Así era el cabello de Valen, sí. Luego incluso hicimos, como ya estabas muy recuperada, hicimos unas tomas de un ejercicio tuyo en un gimnasio. Sí, aquí también las voy a mostrar para que vean un poquito la evolución del cabello. Y ahora, Y ahora pues hoy lo tiene así. ahora lo tengo aquí, mejor dicho, que parezco, ¿no? ¿Ustedes qué creen? No, y ella tira toda hora, ya me pegue, no sé qué. Como ustedes la miran en sus historias de Instagram, si no la siguen, búsquenla. Valentina, aparece como... Valentina, rayita abajo,
Life Trainer. Life Trainer, Ajá. ¿sí? Life Training. Y allí van a mirar las historias que ella pone, el tema también de los ejercicios y las No, rutinas. y se han compartido también, de alguna forma ahí van a ver también algo de mi testimonio. Y del ahí testimonio. Que digamos que los detalles los conoce Dios, ¿sí? Pero les comparto a grosso modo los hechos relevantes que para mí fueron bastante impactantes. Créanme que todo esto de alguna forma, y como les decía, pues el tema del cabello fue algo curioso. No es por nada, pero gracias a Dios fui una paciente de cáncer saludable, paradójico, ¿no? Pero sí. Claro, porque pensar Sí, alguien sí. que tenga cáncer, pero que además tenga un problema Que muscular, que antes además de tenga que hayas fumó tenido otras y entonces no sé preexistencias, qué, y cosas, es una cosa muy exactamente, complicada. exacto, o que no hayas tenido nunca conciencia de alguna forma de la alimentación. La alimentación Por ejemplo, es alimentación. vital. Y ver eso, yo creo que Es nos puedes vital. contar eso en Claro nuestro que próximo sí. episodio, Por el supuesto. tercer entrega de nuestro podcast, ya Así es. terminando un poquito, redondeando Sí, sí, quién sí. es esa persona que tantas preguntas quién es y qué hace. Entonces, Valentina, muchas gracias por este tiempo No, con gracias a ti, nosotros, Moisés. además. Gracias. Y a todos están invitados para que ya se conecten y busquen el tercer episodio. En pocos momentos, en pocos días lo estarán escuchando. Si lo llevas en orden, sí, es mejor que te Una busques secuencia, la suscripción, ¿sí? Sí. A nuestro podcast, la suscripción al YouTube, para que veas entonces todo lo que está pasando y todo lo que viene, porque lo que tenemos preparados para ustedes es bastante interesante. Bueno, Valentina. Muchísimas gracias, mi Moisés, como siempre. Ok. De verdad que sí, y a todos, gracias.